Estábamos hablando acerca de ese periodo asirio en donde Isaías es el que vamos a poner como análisis. La característica de estos, vamos a ir específicamente hablando de Isaías, ¿no? Aquí está Amós, Oseas y Miqueas, ¿ya? Eh, Todos de alguna manera reciben el llamado de Dios, ¿no? Amós para ser profeta del norte, Oseas, que tiene características de levita, ¿no? Se hace profeta por casamiento. Isaías, está, algunos dicen que era sacerdote o no, ¿no? En Jerusalén, parece que tenía una relación ahí. Y Miqueas, un anciano del campo, ¿no? En cuanto a Isaías, encontramos en el texto de 1:1, se ve la visión sobre Judá y Jerusalén, ¿no? Una visión bastante eh, descarnada y también, de hecho, muy negativa, ¿no? Y uno podría ser que decir, no, Isaías fue un hombre muy negativo, no, es que estaba mirando la realidad de lo que estaba pasando, ¿no? Y cuando a veces uno ve la realidad que es tan cruda, uno no puede taparse los ojos, ¿no? Entonces Isaías fue uno que denunció el mal en Israel. Capítulo 6 1 al 7 se ve la visión del templo, ¿no? En 8:3 vemos a Isaías casado con una profetisa y con ella es el anuncio de Isaías 7:14, ¿no? Que va a tener un hijo, ¿no? Y ese hijo va a tener la condición de Dios con nosotros, es decir, Dios respaldando a pesar de todos los males que tenía Israel. 28:10 habla de la instrucción a los niños, ¿no? El 8:1 se ve el lenguaje único en el Antiguo Testamento, ¿no? Y en el 7:1 se ve cómo habla con Acaz directamente, ¿no? Recuerde que Isaías fue un profeta cortesano, ¿no? Y es lo que vamos a ver acá en alguna manera. Los peligros que habían de esa época. Estos profetas tuvieron énfasis en la universalidad del gobierno divino y declararon que los éxitos de los asirios no se debía a la debilidad de Jehová, sino a los pecados del pueblo. Y cuando hablamos del pecado del pueblo, no lo reduzcamos a aspectos religiosos, ¿no? Porque uno cuando habla de pecado ya es un asunto religioso. No, los pecados que también se veían dentro de la sociedad y los males, ¿no? Que desarrollaron como pueblo. Dos, todos procuraron inculcar al pueblo un concepto más adecuado del carácter de Jehová, y cada uno dando énfasis a la fase del carácter divino que él consideraba mejor acomodado al día y a la generación de él. Es decir, por ejemplo, el caso de Isaías, se ve a Dios en el santuario y cómo él revela a ese Dios de carácter santo. Ahora, objetivo del ministerio profético aquí, ¿no? El mensaje era divino, ¿no? De hecho, ¿no? Venía de parte de Dios. Estos hombres de Dios hablaban en nombre de Dios, ¿no? Destacan aquí las enseñanzas proféticas y algunos puntos éticos, ¿no? La etiqueta hay que tomarla en cuenta también. Hoy día venida a menos, ¿no? Lo ético y lo moral está pisoteado en nuestra nación, ¿no? Y cualquier cosa se hace y se venden al mejor postor, ¿no? Desde las autoridades hasta el más pequeño, ¿no? El reflejo es muy parecido a lo que sucedía en época de Isaías. ¿Qué hablaba acerca de esa enseñanza profética? La separación de Dios, ¿no? Había una apostasía religiosa y un formalismo religioso. O sea, son dos características que hace la época de Isaías, ¿no? Otro elemento era la injusticia social, ¿no? La injusticia social. Se veía la opulencia de algunos, el lujo fastuoso, pero también se veía la injuria, el latrocinio, la explotación, ¿no? La difamación,
Diríamos también, podemos hablar acá también de eh, que cometían prevaricato los jueces, ¿no? Se vendían a, como digo, al mejor postor, ¿no? Y hacían políticas solamente para intereses, ¿no? Eso es lo que había en esa época. En cuanto al juicio divino, es otra característica también, ¿no? Responsabilidad de Israel frente a Dios, ¿no? Por su conducta, que Jeremías le llama adulterio, ¿no? O también en otros, algunos profetas le llaman también este, idolatrías, ¿no? Por otro lado está la infidelidad que obliga al castigo, ¿no? La infidelidad del pueblo, ¿no? Que yo diría no es solamente que Dios castiga pues a Israel, sino que como consecuencia de la infidelidad va a tener que sufrir, ¿no? El oprobio, ¿no? Va a sufrir Pastor, consecuencias de su propia conducta, ¿no? Y la cuarta es la generación, la gracia regeneradora, de eso, ¿no? La gracia regeneradora. Esto ya viene de parte de Dios, el llamado al arrepentimiento, ¿no? Y la proclama del perdón divino. Dios de todas maneras está al tanto, a pesar de cómo está el pueblo, les va, digamos, la válvula de escape o el salvavidas, ¿no? ¿No? El llamado al arrepentimiento, el volver a Dios, que eso es un, con, una condición muy importante en Israel, la teshuvá, el volver a Dios, ¿no? Y luego la proclama de la gracia de Dios. Javier, sí, pastor, el pueblo hebreo tenía un tipo de gobierno donde nos hace ver que tenían un tiempo de jubileo, donde todas las deudas y sus hijos que eran vendidos en esclavos regresaban a propiedad, ya. salvo el que quiera ser esclavo y quedarse por siempre, se aliznaba el oído. Pero a pesar de Ujú. todo, había dentro de los hermanos de los judíos, había cierta desigualdad, cierta desigualdad, y los profetas clamaban eso, pues. Sí, sí, no tenía nada que ver con la práctica del jubileo, eso en algunos momentos también se olvidan, ¿no? Eso Ujú, dependía de los monarcas, de los reyes, sus determinaciones también. Pero lo que lo que es característica de la época profética es la desigualdad, ¿no? desigualdad. La desigualdad. Y también esa desigualdad que había, que generaba, digamos, y que aparece en otros profetas también denunciando esto, ¿no? De cómo muchos se habían enriquecido a costa de la explotación de otros o de la pobreza de otros, ¿no? Y ese es un mal que dice ya mucho, ¿no? Que cuando hay alejamiento de parte de Dios, las injusticias sociales se manifiestan, ¿no? Ujú, Y por lo tanto, entonces va a haber una brecha, ¿no? Social y una brecha económica que no es cubierta, ¿no? Miseria para la mayoría, ¿no? Y para un grupo, pues, el privilegio, ¿no? Eso es lo que denuncia Isaías también, ¿no? Y los demás profetas. Entonces, eso es una característica, ¿no? Bien. Lo otro es ver ahora entonces al profeta Isaías. Isaías, entonces, su nombre en hebreo es Yeshayahu, Yesayahu o Yesayahu, y eso ya. Yesayahu, que significa Dios es salvación, ¿no? O Jehová es salvación, o Yahvé, básicamente, ¿no? No, es salvación. Muy bien. Isaías fue de una gran educación, políticamente era astuto, ¿no? Era un hombre que conocía de los quehaceres políticos porque había sido criado y había sido desarrollado como asesor, ¿no? De palacio, ¿no? Él estuvo al servicio de Usías, el rey Usías, y de paso el rey Usías era su ídolo, pues, ¿no? ¿No?
Y cuando muere el rey Usías, ahí es donde él va a comenzar va a tener la experiencia de un encuentro con Dios. Se le revela, ¿no? Y eso aparece en el capítulo 6. Por cuestiones de su mensaje, el capítulo 1 aparece primero, ¿no? Ese mensaje de la condición donde está el pueblo, pero eso ya es el relato cuando está haciendo su ministerio. Pero él en el capítulo 6, ¿no? Menciona cómo Dios lo llama a él, ¿no? Una revelación cuando había muerto el rey Usías. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor, ¿no? Entonces vio el trono de la gloria, ¿no? Isaías. Eso nos muestra de que mientras estaba el ídolo, que era Usías, Isaías no pudo ver a Dios, ¿no? Y ahí ve a Dios y recibe el llamado y comienza su ministerio, ¿no? Muchos dicen que por eso el capítulo 6 debería ser al comienzo, ¿no? Porque está relatando su llamamiento, ¿no? El capítulo 1 ya es en realidad parte de el ministerio que él ya está realizando, ¿no? Bueno, pero así lo ha puesto en todo caso, así aparece el texto y el capítulo 6 entonces menciona su experiencia de conversión. Conversión en un sentido, ¿no? O sea, el volver a Dios. ¿Ya? Vivió en Jerusalén, en la capital de Judá, ¿no? Era un hombre de la corte en todo caso, ¿no? Su oficio fue profeta mesiánico compenetrado con la idea de que su nación habría de salir el Salvador del mundo, ¿no? Iba a salir el Salvador del mundo. Fue consejero de palacio, ¿no? Como ya mencionamos, estaba al servicio de los reyes de palacio, ¿no? En este caso de Usías. Su carácter, ¿no? En medio de sus mensajes de denuncia y castigo, habla de un mensaje maravilloso y de esperanza para su nación y para todo hombre, ¿no? Fue un hombre de impulso, de mucha emotividad y servidor por excelencia. No, y en realidad era muy emotivo. Llegó un momento a estar en el libro de Isaías, de paso, les voy a ustedes que busquen este pasaje, ¿ya? Donde aparece Isaías desnudo por completo. Estuvo casi 2 o 3 años así, ¿no? Desnudo, como si fuera un loco, ¿no? ¿No? Este, eso lo trató de demostrar en la condición de la desnudez en que vivía Israel, ¿no? Que había perdido toda la vergüenza, ¿no? Entonces, eso es una muestra entonces su propia emotividad, ¿no? O sea, eh, su vida misma fue de alguna manera mensaje, ¿no? ¿No? Que se casa con una joven, va a tener un hijo, ¿no? Su hijo, ese hijo que viene va a ser Emmanuel con nosotros. En el capítulo 8 menciona que eh, llegó a la profetisa, es decir, a su esposa, y tuvo un hijo, ¿no? Y le puso el nombre ahí, aparece un nombre característico particular que tiene que ver con la situación en que vivía el pueblo, ¿no? Características ahora, características de Isaías, ¿no? Ya hemos visto algunos aspectos nada más de su vida. Profeta urbano, es decir, profeta de la ciudad, ¿no? Profeta citadino, de una posición social, era consejero de reyes, por lo tanto tenía un nivel social promedio, ¿no? Pertenecía a la nobleza, ¿no? Un noble de Israel. Y algunos piensan que ha sido de la familia real, ¿no? Es decir, un personaje de cierta condición económica y de cierto nivel social, ¿no? Estaba relacionado con palacio o con el palacio, ¿no? Isaías mira la situación desde el punto de vista del patricio,
¿Quién era un patricio? Era eh, un La príncipe, nube, ¿no? la nube ¿Ah? roja. Un La príncipe, primera ¿no? nube roja. Sí, no, no, no Patricio, porque no tiene nada que ver con Patricia. Patricio es el que está es un personaje, digamos, de linaje, ¿no? ¿No? Familiar de la corte o era parte de la familia real, todo eso, ¿no? Era un hombre de ciudad, citadino, de buena educación y formado en alta esfera social. De hecho, su condición muestra, el libro o su escrito muestra su buena educación y formación en su esfera social, en una alta esfera social. Así que era de un nivel bastante alto. Su lenguaje claro y clásico, ¿no? De ahí que es conocido como profeta clásico, modelo de profeta para Israel, ¿no? Otra cosa que tenía él es que soñaba con el tiempo del reino mesiánico y vio la gloria del Mesías, ¿no? Capítulo 6 hemos dicho, y habló de él de tal manera que lo muestra como si lo hubiese visto, ¿no? Y nos da un vívido retrato del Mesías, ¿no? Así que estas son las características que encontramos de este profeta, ¿no? La fecha, más o menos, en donde encontramos a Isaías, entre el 730 al 695, es decir, el siglo 8 y más o menos comienzo del siglo 7. En la época de la invasión asiria a Israel. Él pasó esa época, ¿no? La invasión asiria fue en 722. Fue profeta del reino del sur, es decir, de Judá, del reino de Judá. El ministerio profético de Isaías dura unos 60 años, ¿ya? 60 años de ministerio, y fue durante el reinado de cuatro reyes. Usías fue uno al cual sirvió. Después está Jotán, Acaz y Ezequías, ¿no? Esos son los reyes por los cuales, o digamos, fueron reyes de aquel tiempo, ¿no? En que duró su ministerio. El fondo. En cuanto a lo político, Israel vivía una situación desesperante y espantosa como nación, ¿no? Isaías es testigo de lo que pasó con Israel en manos de los asirios. Los asirios, ¿por qué? Porque fueron llevados cautivos, ¿no? Y no solamente cautivos, destruidos, ¿no? También vive la invasión asiria a Judá. Él ve y presencia la ruina de su nación y el castigo que le vendría. Y también habla del juicio de Dios sobre las naciones enemigas por su conducta. Eh, esta etapa de la invasión a Siria, Judá, que no tuvo la fuerza que tuvo, digamos, para con la Israel del norte, que sí la desapareció, así ya desapareció a la Israel del norte. A Judá no pudo hacer eso, ¿no? Sí la invadió, pero después la dejó. Y luego los babilonios iban a hacer estragos a Judá y se van a llevar al pueblo, ¿no? A la mayoría. El aspecto social ahora, ¿no? Entonces ya sabemos el aspecto político aquí, ¿no? Y el dominio de Siria, ¿ya? Y la situación como nación que estaba viviendo Israel no era muy buena. En lo social, mientras por un lado Judá está espiritualmente en ruinas y también de alguna manera este, su condición social también, Israel se halla aún más corrompida después que Isaías profetiza la destrucción de Israel en manos de Asiria, ¿no? Que sucede poco tiempo después y él vuelve su atención a Judá. En el aspecto religioso, la religión había caído en el ritualismo y la tradición cultural. Creían que las observancias ceremoniales satisfacían todo requisito religioso, ¿no? El pueblo ejecutaba escrupulosamente los hechos externos del culto. El ritual lo cumplía todo a la letra
y creían que por ser pueblo de Dios tenían derecho, ¿no?, al favor y a la protección de Dios, ¿no? Entonces, como eran pueblo de Dios, Dios iba a favorecer con ellos. Esa es la idea eh, que no es correcta, de paso, cuando se habla de que somos la niña de los ojos de Dios, ¿no? Ah, con eso decimos ya, estamos en el favor y la protección de Dios, no va a pasar nada a nosotros. Más bien, Dios nos va a proteger. Eso es falso, falso de falsedad. Más bien, Dios está viendo la condición y si como pueblo no estamos en condiciones adecuadas con Dios, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Eso está vigente hasta ahora, ¿eh? La gracia no es que te salva ya, no, la gracia sí te cubre todo y ya. No, no, no va a pasar nada acá, ¿no? Porque está la gracia. No, la gracia exige mucho. Los sacerdotes se corrompieron, los profetas profetizaban falsedades, en fin, era un caos, ¿no? Un caos en el aspecto religioso, ¿no? Y encima el pueblo pues se iba a traer cultos a otros dioses, ¿no? Este es el mapa del reino de Judá en tiempos de Isaías, ¿no? Acá está Judá, este es el reino del norte que desaparece, ¿no? A los ojos de Isaías. El mensaje ahora. Isaías tiene mensajes para todo Israel, pero su ministerio está dirigido a Judá, ¿no? Entonces, sí habla a Israel, pero específicamente su objetivo era Judá. Recuerden que en ese mismo tiempo, Oseas y Miqueas profetizaron la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no fue el único profeta de paso, ¿no? A veces solemos, solemos creer o pensar cuando leemos a un profeta que él es el único, ¿no? ¿No? Y que alrededor no hay otro como él, ¿no? Pero en el caso de Isaías nos damos cuenta que sí, habían otros profetas también que estaban ahí, que hemos mencionado anteriormente también. Acá inclusive habría que poner a otro profeta, que es el otro, son tres que acompañaron a Isaías, ¿no? Amós, Oseas y Miqueas, ¿no? Entonces aquí nos está faltando ujú, Amós. Según el tema básico del mensaje de Isaías es que la salvación se otorga por gracia. Por eso es que a Isaías se le conoce como el profeta del Evangelio, ¿no? De las buenas nuevas, porque las buenas nuevas declara la gracia, ¿no? La salvación por la gracia, ¿no? La sola gracia. Entonces, la salvación se otorga por gracia por el poder de Dios, el Redentor, y no por el vigor del hombre o por las buenas obras de la carne. El Dios Santo no permitirá la impiedad en el pueblo de su pacto, por eso los castiga y los purifica para ser los merecedores de participar en su programa de redención. Muy bien. Su mensaje a Judá y a las naciones vecinas es que el juicio de Dios también llegará sobre ellos. Habla de un juicio de Dios, de paso, ¿no? Isaías. Pero ese juicio no solamente es contra Judá o Israel, es para todas las demás naciones, y hay varias naciones aquí. Pero también hay promesas de salvación, ¿no? Por ejemplo, para los árabes, por ejemplo. Algo que no mencionamos o que no sé por qué motivo lo hacemos, pero sí hay para Egipto, ¿no? Y hay promesas, ¿no? Muy interesantes que aparecen en este libro sobre los árabes, ¿no? Ahora, a menos que se arrepientan de sus malos caminos, serán llevados en cautividad por los babilonios. Ese también es otro aspecto que aparece ya en la segunda parte del libro,
lo que vamos a llamar también el Deutero Isaías. Sin embargo, no todo es oscuro, pues Isaías les asegura al pueblo que por un edicto de Ciro, los cautivos recibirán permiso para regresar a Jerusalén. Un siervo sufriente, el Hijo de Dios, nacerá de una virgen para ser el Mesías que traerá salvación al mundo, y la restauración de Israel tendrá lugar y producirá abundantes bendiciones a la nueva nación. Las profecías de Isaías acerca de Jesucristo son clarísimas, completas y probablemente más detalladas que en cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Bueno, eso es cuando uno interpreta, ¿no?, el texto de Isaías, ¿no? Porque evidentemente muchas de las cosas que estaba diciendo él estaban ocurriendo en su tiempo, o ocurrieron en su tiempo, ¿no? Excepto lo del siervo sufriente, que también se aplica a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la interpretación que hace el judío de hoy sobre el siervo sufriente es la nación de Israel. Para ellos es la nación de Israel, ¿no? No es una persona, sino es el pueblo, según ellos. Describe al Mesías y lo anuncia, predice su nacimiento virginal, sobrenatural, su vida, su sufrimiento, muerte, resurrección y aún su futuro reinado. Como hemos dicho, sale de la lectura de este libro, o por lo menos lo interpretamos ahí, a partir de los hechos de Jesús o de lo que los evangelios nos describen, ¿no? Nos hablan. Por ese motivo, si no hubiera este mensaje de Jesús, de repente no estaríamos hablando de esto, ¿no? Pero siempre Isaías, y de todas maneras, cumple un rol importante para su tiempo. Muy bien. Según la tradición, Isaías murió aserrado durante el reinado del perverso Manasés. Ahora enseñanza. Parte 5 es enseñanza. Expone de tal manera la doctrina de Cristo que se le designa como el profeta evangélico, ¿no? Este libro tiene un profundo concepto cristológico. Vuelvo a repetir, esa es la interpretación que le hacemos a Isaías, porque si nosotros vamos y leemos Isaías sin tomar en cuenta el Nuevo Testamento, de seguro pensaríamos como los judíos, ¿no? Porque así lo hacen ellos, ¿no? Ahora, Dios es nuestro eterno consolador, redentor y salvador. Perdonará nuestros pecados si abandonamos nuestros pasados y nos volvemos a Él, ¿no? El Teshuvá es el volver a Dios, pues, ¿no? Teshuvá, volver a Dios. Ese es el concepto de arrepentimiento, ¿no? Volver a Dios. La impiedad podrá permanecer en el pueblo de su pacto, pero Dios es santo y no se demorará, ¿no? No demorará. Eso quiere decir que el pueblo, digamos Dios, ¿no?, permitirá que el pueblo entonces vuelva y se reconozca su condición, ¿no? Que se vuelva al pacto y deje su impiedad, ¿no? Esa es la concepción, por lo menos, que nos enseña. Otro aspecto aquí es que el placer pasajero del pecado en nuestras vidas nunca valdrá la pena a la luz del estimado precio que debemos pagar, el juicio de Dios. Enfatiza el juicio de Dios sobre quienes se niegan a arrepentirse y volverse a Dios con fe. Eh, Creo que aquí es importante denotar este aspecto, ¿no? Cuando hablamos del placer pasajero del pecado, generalmente el mensaje que hemos recibido tiene una connotación y nuestra práctica de fe también, ¿eh? Es una fe que tiene que ver con un aspecto como el individuo, ¿no? El individuo y su relación con Dios, ¿no? Y todo lo que hagamos, bueno o malo, tenemos que dar cuentas a Dios, ¿ya? Pero siempre en función al individuo, pues, ¿no? eh, Nunca vemos nuestra fe en función a un todo, es decir, la relación con Dios, pero también la relación con mi prójimo y también con relación a la creación, ¿no? Eso debería ser lo concreto, en realidad, del mensaje del Evangelio, porque no solamente tienes que dar cuenta a Dios, si bien eso es lo último que vamos a hacer, y tampoco el mensaje del Evangelio es individualista. El mensaje del Evangelio es comunitario, ¿ya? Porque tiene que ver contigo y con lo que haces también
no en relación solamente con las faltas que suponemos que son faltas o pecados, sino también con cosas que hacemos frente a nuestro prójimo y frente a la realidad de de la creación, ¿no? Por ejemplo, cuidado de la creación. No hacemos nada nosotros por cuidado de la creación, ¿no? Eh, Comer, por ejemplo, de una manera adecuada o ecológicamente. Eso no, los cristianos no hacemos eso, ¿no? Pero hay necesidad de una responsabilidad. O sea, el pecado no solamente es una cuestión del individuo, o sea, la cuestión sexual o la mentira o el licor, nada más. Eso no es solamente eso. El prevaricato también es pecado, la corrupción es pecado, pero también la desidia frente a la naturaleza, frente al que depreda la naturaleza, también eso es pecado, ¿no? ¿No? Y de repente estamos provocando también eso mismo, nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Así que hay que tener una vida más o menos adecuada. Por ejemplo, el uso de plástico, ¿no? Dicen que el uso de plástico contamina el ambiente, ¿no? Y hace mal la vida, o sea, malogra la vida. Estamos expuestos a epidemias, a nuevos males, a nuevas enfermedades. ¿Por qué? Porque usamos productos químicos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? El uso de los papeles también que estamos usando mucho papel, entonces es porque lo- son árboles, menos árboles, ¿no? En la naturaleza. Y nosotros tenemos aquí en Perú, no tenemos por lo menos una política acerca de deforestación, más bien hay una ley contra contra la forestación, ¿no? Hay una ley de deforestación. Ahora se puede destruir la selva, ¿no? Tirarse abajo los árboles para poner ahora ese terreno para plantar. Le estás cambiando toda la condición, porque va a cambiar la temperatura, va a cambiar el clima, va a cambiar todo, ¿no? Eh, por algo en la selva hay árboles, pero si tú destruyes los árboles, destruyes la naturaleza, destruyes la creación y estás también entonces pecando contra la naturaleza y contra Dios. Pero eso no lo vemos así, ¿te das cuenta? No, eso no interesa. Sí interesa, porque estamos malogrando la polución, la contaminación ambiental, ¿no? Los desechos tóxicos, las industrias, ¿no? Todos estos desechos también malogran y producen enfermedades. El abuso de la medicina también, ¿no? Y las grandes internacionales de medicina, de medicamentos que hoy día, pues, hacen daño también, ¿no? ¿No? Y, y que crean enfermedades dependientes de, ¿no? Y te dan medicina para esto, medicina para este otro, ya, y aparecen nuevas cosas, y ahí entonces te mandan otra medicina porque eso contamina todo, ¿no? Es en realidad una situación grave. Pero en fin, eso también entonces es pecado, ¿no? Todo aquello que afrenta contra la vida y contra los principios de Dios es pecado. Ahora, la liberación viene de Dios, no del hombre, de hecho. Pero somos responsables de aquello que nosotros hagamos o dejemos de hacer. El más grande éxito en el mundo es ser obediente a la voluntad de Dios. Y aquí está entonces el imperio asirio en tiempo de Isaías. Isaías, hemos dicho que vivió más o menos más de 60 años, ¿no? Supongo que 70 hasta cerca de 80. El imperio asirio en tiempo de Isaías. Aquí está Asiria, esta es la parte de Asiria, ¿no? Y cómo llega a dominar todo este lugar, ¿no? Del libro de Isaías ahora. Para él, la historia forma un todo homogéneo. Es decir, el libro de Isaías nos muestra la historia de Israel, es parte de esa historia, nos muestra el contexto social, económico, político y religioso, ¿no? Se denota estos aspectos. No solamente se denota lo espiritual, a eso lo hemos reducido nosotros del mensaje de Isaías, ¿no?
y a hacer una interpretación más mística, más alegórica, ¿no? Más espiritualista, y hemos dejado de lado la condición política, social, económica y religiosa de aquel tiempo, ¿no? Así que es un todo homogéneo, ¿no? En la historia, ¿no? Ahí está estrechamente ligado el pasado, por ejemplo, el día de Madián, el presente, que era la invasión sirio-efrainita, ¿no? Y la incredulidad de Acaz, y el futuro, el Emmanuel también, ¿no? Este conjunto, esta globalidad, son regidos por Dios, que los orienta según su plan, su proyecto y su consejo, ¿no? El vocabulario que lo expresa es abundante y puede contarse hasta 7 versos y 3 sustantivos para señalar el dominio de Yahvé sobre la historia. Así que aquí se muestra Jehová como el soberano, el Señor de la historia, ¿no? Algo que hay que plantearnos también en este tiempo, ¿no? Dios es el Señor y soberano de la historia. Algunos han proclamado la globalización o el imperio, ¿cómo le llaman? La nueva, eh, ahorita me olvidó eso, es que no me preocupo por ese detalle, porque, pero para algunos es un mensaje que ahí está al día, ¿no? Nuevo orden mundial, dice, ¿no? Y se alarman por nuevo orden mundial, y porque el anticristo, y que ya viene y que la tribulación, y acá, ya. Eh, sí, es cierto que estamos viviendo en un tiempo malo, pero Dios es soberano. Dios es soberano, no nos olvidemos de eso. O sea, no se le ha escapado de la mano a Dios este mundo. Y algunos entonces plantea eso de que, ay, el descontrol, entonces ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya. Y con eso nos calmamos un poquito, ¿no? Pero no es porque las condiciones aparentemente, entre comillas, estén dadas para venir el Señor. O sea, si contásemos hace 1000 años o 1500 años atrás, estábamos peor el mundo, estaba en una situación de crisis peor que la que vivimos hoy día, y la gente creía también que ya venía el Señor. Bueno, han pasado más de 1500 años y seguramente que estamos más cerca de la venida del Señor, pero tampoco podemos decir que este es el cuadro para la venida. Puede ser como no puede ser, o de repente faltan muchas generaciones más, no sabemos, pero Dios es soberano, al final es el soberano, y nada debe alarmarnos. De paso, hay un profeta por ahí que ha anunciado que el rapto del Señor va a ser el año 2026 y hay que prepararse, ¿no? El 2026 ya lo puso ahí. No, pero no es el único, porque hace poco nomás algunos pastores por ahí profetizaban eso también, de que el Señor venía a tal fecha y que el rapto va a ser tal fecha, y no pasó, ¿no? No pasó, no porque no creamos en eso, sino que simplemente no podemos darle fecha a la venida del Señor, ¿no? Entonces, eso creo que es importante tomar en cuenta, ¿no? Dios, entonces, es el Dios que está sobre la historia, Él domina la historia, ¿no? No olvidemos ese aspecto. Así que cuando alguien nos cuente con descontrol y que hay una pandemia que está viniendo por aquí y que te quieren inocular, qué sé yo, otra vacuna o que otra inyección por ahí, ¿no? Resístele porque esa es la marca de la bestia. Eso, no es pues. Así no es la historia, así no es. Dios es Señor de la historia, ¿ya? Y Él librará la batalla. Así que creo que eso es necesario asumirlo. Isaías usa palabras que son claves en su mensaje. Aquí tenemos tres, ¿no? Y creo que hay más, pero este es el momento, por lo menos estas tres primeras. Consejo, a la actividad consejera de Dios. Mira a Dios elaborando un plan y dedicándose eficazmente a realizarlo, ¿no? Y el tema de su predicación es que existen planes humanos y un plan divino.
que los primeros se muestran radicalmente opuestos al segundo y por lo tanto son completamente inconscientes. El plan del hombre y el plan de Dios, ¿no? ¿Mm? Es lo que sucede en muchos gobiernos, o sea, ponen sus planes y cuando no les sale, yo a veces me pongo a pensar, pues que no, Dios no ha querido, ¿no? Pero aún así insiste, ¿no? Y el hombre es dado a eso, ¿no? A hacer la maldad y a buscar solamente su poder y su deseo personal o de grupo, ¿no? Entonces, que los primeros se muestren radicalmente opuestos al segundo y por tanto son completamente inconscientes. Y ahora, obra, el mensaje de Isaías se presenta como la proclamación de un plan de Dios sobre la historia de su época. Dios conduce esa historia, que es su obra, ¿no? ¿Ya? Entonces se proclama el plan de Dios sobre la historia. Y la tarea, la acción divina, que tiene sentido de obra. Ese plan resulta extraño, misterioso. Sin embargo, por sorprendente que sea, puede comprenderse y entonces es cuando resulta admirable, ¿no? La obra de Dios es admirable. Su obra, el sentido de su obra es completamente admirable. Y podemos leer a Isaías desde esa dimensión, en ese propósito, ¿no? Tremendo. Bueno, el profeta está seguro que la obra de Dios se llevará a cabo y esa obra dolorosa, como puede ser el trato que el labrador inflige a la tierra antes de tratarla con cariño, ¿no? Esa obra de Yahvé pasa por la devastación, por la aniquilación, por la muerte, pero alcanza su último término más allá de la muerte misma, donde tiene que brotar la vida. Ese es el sentido del último versículo en la visión inicial, ¿no? 6:13. Entonces, en medio de un panorama de muerte, el Señor hace brotar la vida, ¿no? Hay esperanza entonces, hay esperanza. Esa es la historia según Isaías, es, según él, el misterio que contiene su visión. Evidentemente trágica, es por fortuna, aunque de una forma muy discreta, una visión alentadora por el gozoso anuncio mesiánico. Sí, de todas maneras el Mesías ya se manifiesta, o por lo menos lo manifiesta Isaías. Aunque, de paso, hablando de Mesías, pues en Isaías, algunos comentaristas dicen que por lo menos uno puede encontrar hasta 5 Mesías, ¿no? Por las características que muestra en este libro. Aquí en este cuadro está la historia de la época de Isaías, ¿no? Desde el 740, ahí está, por ejemplo, en Damasco está Racín, Samaria, Menahem, y están Amós y Oseas. En Judá, que muere Usías, e Isaías, entonces eh, es llamado, ¿no? Y ahí encontramos a Yotán y a Miqueas como profeta. En Asiria está gobernando Tiglat-Pileser, ¿no? 3. Egipto está Pianki, ¿no? Más adelante encontramos a Pecaías y Peja, ¿no? La guerra sirio-efraimita, ¿no? De Raín y Peca contra Judá. Acaz como rey, que llama a Tiglat-Pileser en Isaías 7, ¿no? Y luego la campaña en el oeste, tributo de Racín y Menahem, y campaña contra Damasco y Samaria, los territorios del norte que son anexados. Del 732, más adelante está el fin de Damasco, se ve a profeta Oseas en la época de la alianza con Egipto, Siria, el sitio de Samaria, es decir, está sitiada por los asirios, ¿no? Y la toma de Samaria y la deportación, ¿no? Yo diría que no es deportación, es una invasión en realidad, ¿no? Es una invasión que va a destruir Israel. Luego, en cuanto a Judá, se ve a Ezequías asociado al trono, a Siria, por otro lado está Salmanasar y Sargón, y se ve la campaña en el oeste de los asirios. En Egipto está Tenacf, ¿no?
y Pianki, que recobre el poder. Y del 716 en adelante vemos a Ezequías y trata con Egipto y Babilonia y las fortificaciones, hace las reformas religiosas y se ve el ministerio de Miqueas, el final del ministerio de Miqueas. En Asiria se ve la campaña de Siria-Palestina, 711, y a Sennacherib, ¿no? El 706 a 680, ¿no? Y el 701 en Judá se ve el sitio de Jerusalén, ¿no? El ministerio de Isaías y también el gobierno de Manasés, ¿no? 667 a 642. Más o menos, esta es la parte histórica, ¿no? En fechas y todo. En cuanto a composición del libro, con esto vamos ya terminando, por mucho tiempo se pensó que esta obra era de un solo autor, ¿no? Pero los estudiosos han dado y los expertos en crítica literaria han establecido que dentro del libro hay diferentes fenómenos de redacción. Se muestran estilos, ¿no? Y también mención de distintas épocas, que hace pensar que de la probabilidad de que haya habido diferentes manos en diversas épocas. Es decir, que este libro ha sido hecho por varios autores. Así se logró establecer que dentro del libro hay en realidad tres libros. Hay quienes reconocen solamente la existencia de dos, son teorías, pero de todas maneras ahí va. Ahora, pero todos estos son cobijados con el nombre de Isaías, ¿no? O sea, este libro de Isaías, ¿no? Está hecho bajo tres momentos, ¿no? Y para diferenciarlos se les denomina, ahora ya para los estudiosos y los biblistas de esta época, se conoce a la primera parte como el proto-Isaías o primer Isaías. La otra parte se le llama Deutero Isaías o segundo Isaías. Y finalmente el trito Isaías o tercer Isaías, ¿no? O sea, Isaías, el libro dividido en tres partes, ¿no? Primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías. El primer Isaías básicamente es hecho por el profeta, ¿no? Se muestra ahí ese aspecto. El otro es escrito 100 años después, por los detalles y el aspecto contextual se nota que es un documento posterior a la vida de Isaías. Y el tercer Isaías viene ya desde la época del cautiverio, ¿no? Más o menos por ahí, y comenta también estos aspectos. Así que tres momentos de la etapa, ¿ves? El proto Isaías del 1 al 39, contexto histórico del siglo VII, en Jerusalén, época del profeta Isaías. El Deutero Isaías es capítulo 40 al 55, ¿ya? La situación de los desterrados en Babilonia, 587, ¿no? Siglo VI, ¿no? Entonces, esto habla de los que han sido llevados a Babilonia. Y el Tito Isaías, 56-66, es el retorno de los cautivos a su tierra a partir del año 534. ¿Se encuentra? Entonces, esos son los tres momentos y las tres etapas que se denotan en el libro, ¿no? Eso, de paso, no se nota, no se denota no se denota, digamos, en la traducción en castellano y en inglés, o sea, porque en la traducción se trata de guardar un solo lenguaje, ¿no? Los traductores hacen eso, o por lo menos en el conjunto se ponen de acuerdo para hacer la traducción adecuada y que tenga un hilo conductor. Pero estamos hablando del libro desde su perspectiva dentro del texto hebreo, ¿no? Ahí se denota la diferencia, ¿no? Entonces el experto trabaja y sabe cómo diferenciar ese aspecto. Igual sucede cuando se hace análisis en el Nuevo Testamento con el texto griego, y entonces el que sabe griego va a saber si el texto, entonces, la característica que tiene el texto pertenece o no
a la época que está mencionándose, o por lo menos la tradición plantea, ¿no? ¿Esto qué quiere decir entonces? Bueno, el libro es de Isaías, evidentemente es Isaías, ¿no? Pero lo siguiente tiene que ver con, digamos, seguramente discípulos de Isaías o eh, autor o los autores que han trabajado esto, que van haciendo de este documento pues un documento que corresponde al pensamiento de Isaías, ¿no? Esa es la concesión por lo menos, ¿no? De hecho, al final, Isaías se denota en todo, ¿no? ¿No? Y más allá de que sea Isaías el autor, y eso va para con todos los demás libros, eh, el hecho es que Dios es el autor finalmente y Él es el que, si Él tiene y es Señor de la vida, dueño de la historia, también dueño pues de lo que Él plantea y puede utilizar a quien Él desee o quien quiera de acuerdo a su propósito, ¿no? Entonces, hay, por supuesto, en la parte más conservadora del mundo evangélico que asume que la tradición es Isaías y nada más, ¿no? Y lucha a veces de esa perspectiva, creyendo de que si uno indica que no es Isaías del todo, entonces estás faltando a la inspiración, ¿no? La inspiración de Dios no depende del autor, no depende del autor humano, depende de Dios, ¿no? Entonces, eso es más importante, ¿no? Muy bien. No sé si alguien quiera trabajar esto ya, pues esto sí lo vamos a hacer ya para la próxima semana. Muy bien. ¿Algún comentario sobre esto? Especialmente lo último. Pastor, pero la autoría siempre le dan a Isaías. Claro, la autoría está ahí, ¿no? Ujú. Y la tradición mística judía también hace lo mismo, ¿no? ¿No? Es lo que mismo que hace con Moisés también, ¿no? Lo mismo digo, ¿no? ¿Qué tal si Moisés no escribió el Pentateuco? Todo. De la autoría, ¿no? ¿Perderá su categoría porque Moisés no lo escribió? No, no depende del autor humano. La escritura depende de Dios, Ah, no, lógico, claro. ¿correcto? Por eso Pero entonces, para el orden, para llevar el... claro, le vemos más mística al decir que es Moisés, o que si es tal, o Jeremías, o que es, en fin, el autor que sea, ¿no? Eso, le da más categoría de relevancia sacra, ¿no? Pero no Claro. tiene peso dentro de lo que es el sentido de la inspiración, ¿no? Eh, Ah, no, claro, ¿no? eh, Para los estudiosos nos hacen dar, ¿no? El, ujú. el- el orden, la autoría para ver, para Sí. mantenerlo también, pues, al profeta, ¿no? Aún. Y otra cosa es que también es una teoría, ¿no? Ajá. Teoría que nace, claro, de hechos y de una investigación, porque se investiga el libro, el documento, se va al texto y se ve cómo se maneja el texto en hebreo, ¿no? Y las características que tenía, porque un idioma no es estático, ¿no? Es dinámico, ¿no? El idioma va variando, ¿no? Uno si lee, por ejemplo, el poema del Mío Sí, del siglo XII, Ujú. se va a dar cuenta que ese poema es del siglo XII, Claro, por la la forma de cruzada, escritura, la forma de claro, expresión, de ese tiempo, las palabras, exacto. los giros idiomáticos que tiene, ya, que no pertenecen a nuestra época, Rodrigo del Vivar. claro. Entonces, es así, igual, en el texto es lo mismo, ¿no? Como digo, eso no se nota en el castellano, ¿no? Claro, en el castellano. Pero En el castellano no se nota mucho. para el judío tiene toda la acreditación Isaías, ¿no, pastor? En la mística judía sí, En la mística claro, es judía. en la mística judía sí, sí, muy Claro, bien. los rabinos colaboran los rabinos, ¿no? De que es Isaías. En alguna manera, no, hay una tendencia dentro de la mística judía a sacralizar los libros, inclusive hasta sacralizan el idioma. Ah, Dicen mire, que es el otro detalle. hebreo viene del cielo, las letras cayeron del cielo. Dios dio ese don, esa capacidad, ¿no?
¿no? Bueno, pero eso es mística, pues. No mística, pues. es, no es una cuestión cierta, ¿no? Los idiomas simplemente son lenguajes que los hombres hablan, ¿no? Inventan. Al final son inventos nuestros, ¿no? Para tratar de comunicarnos, ¿no? Cada comunidad, cada grupo social inventó su lenguaje, su forma de tratar de comunicarse. Y luego se formaron Claro. los dialectos, los idiomas, ¿no? Así nace, ¿no? Y los que hoy día dominan, ¿no? Que no siempre estuvieron, ¿no? ¿No? Hay lenguajes y lenguajes, ¿no? Entonces, algunos tratan de permanecer y otros desaparecen, ¿no? ¿No? ¿Cuántas lenguas nativas, por ejemplo, en nuestro Perú han Desaparecido. desaparecido? Seguramente muchas. Y han preservado, sí se han preservado varias. Más de 40 tenemos en la selva, ¿no? Y el quechua que no se deja tampoco, ¿no? El quechua lo han querido desaparecer, pero todavía Sí, sigue y hoy día tiene mucha más fuerza, ¿no? ahorita, para que hay cursos que tienes que hacer quechua, para que vayas a trabajar a un lugar fuera de la ciudad. El Ministerio de Mm, Educación está pidiendo de que tengas curso de quechua. claro, porque él exige la sociedad porque Sí. el quechua se sigue hablando, a pesar, ya hemos dicho, de las mismas sociedades que se sienten minimizadas y ante la minimización también de la capital, ¿no? Así que para el pastor que quiere ir a lugares rurales de la sierra, tiene que aprender quechua, pastor. Así es. Y al seminario ya O si irá quieres ir empantando. a Estados Unidos, tienes que aprender inglés. ¿No? No, acá en la Ah, sierra de Huánuco nomás hay lugares quechohablantes, hay poblaciones sí, quechohablantes, los coros, los himnos incluso han sido cambiados. La misma Biblia, pastor, hay ahorita en Huánuco hay pastores que están traduciendo al dialecto de la quechua de Panau, quechua de la Unión, de estos lugares, porque hay unas ciertas variaciones pues, en su sí, pronunciamiento. sí, sí. Yo tengo el Suya Helja, que es del quechua de Ayacucho, Ah, mira, ¿ves? Ahí está, ahí y está. tengo el otro, que es el quechua de Cusco. Esos son los dos que tengo Ah, ahí, ¿no? Pero sí, el quechua tiene varias formas, pues, ¿no? No es un solo quechua. el pastor Timoteo estaba diciendo, pastor, en este intensivo que tuvimos acá en Huánuco, de que están buscando para una palabra libre que está en la iglesia allá en Huaraz. Y de aseguro que tiene que aprender quechua, porque la población todavía ya de edad son quechohablantes. Sí, está hablando de Mamapamba. Ah, sí, Ya, sí. Sí, el pastor de ahí habla quechua. sí, pues porque, ¿cómo se llama? Hermano Ya está Wilson estaba ancianito. interesado para Huaraz. No, ya está Wilson. ancianito también, bien anciano ya. Ya necesita relevo. Sí, pues pastor, A ver, Wilson, pues aprende el quechua. el quechua. Doctor, una, una, una pregunta nada más en todo caso, ya por el horario. Bueno, hemos visto el tema sobre Isaías dirigido a Israel, ¿no? A la corrupción, a todo lo que había en Israel. Pero Isaías también profetiza contra las demás naciones, ¿no? Profetiza contra Egipto, Sí, eh, contra las otras naciones de ahí, ¿no? Entonces, o sea, el motivo de ellos, llevarlos a que al arrepentimiento también, sí. en todo caso, ¿cuál es en todo caso, cuál es el objetivo? Porque, o sea, si consideramos que son naciones paganas o idólatras, El hecho que eh, sean paganas no significa que no hay una demanda de parte de Dios. Finalmente, Dios es el Dios del universo, ¿no? Y es Dios de todas las naciones. Y como hemos de dicho, Él todo, es soberano de todas las naciones, por lo tanto, también este, Él anuncia pues un mensaje para las otras naciones, ¿no? ¿No? Y muestra en la todo maldad de caso, estas naciones. Sí, en todo caso consideramos que en ese contexto podía haber salvación para ellos también. claro, claro que sí, porque la salvación es universal, de Padre. No es local, no es solamente para los judíos. Ese es el problema que tuvo Israel. Los judíos pensaron que solamente era para ellos, ¿ya?
y que todo gentil, si quería venir a Dios, tenía que ir a través de Israel o hacerse judío. Pastor Pablo lo aclara un poquito, los que, ¿cómo serán juzgados? Los que sin ley van a ser juzgados y los otros van a ser juzgados Claro, con ley. claro. No, claro, No Pablo lo solamente aclara eso, más. sino que aquí nos muestra que Dios también está preocupado por las otras naciones, Claro, claro. ¿ya? Ahora, Entonces, eso, Israel que no se quería exclusiva, no, 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 no. No tropezaron Se ahora, con la creía eso, piedra. exclusiva, pero no es exclusiva, ¿ya? Y eso aquí quitar esa consideraría, exclusividad de Israel, de paso, esa mentalidad que se tiene dentro del mundo evangélico, ¿no? Apoyando a Israel, la de ahora, contra la guerra frente a los palestinos, ¿no? Ujú. ¿No? pastor, No, también Dios también tiene una bendición para Palestina, ¿no? justo me ha propiciado la otra pregunta, pastor. Eso. Bueno, en todo caso, eso consideraría también que, o en todo caso, Isaías, al hablar de esta manera, consideraría también que los demás reinos, en este caso egipcio, o Etiopía, o esos lugares a los cuales llega la profecía, creían también o hubieran tenido que, al producirse arrepentimiento, también creer en Dios, ¿no? O sea, porque Es que ellos, también, ya, eso, perdón, o sea, si soy egipcio y creo, por ejemplo, en Osiris, ¿no? Que si no te arrepientes vas a hacer esto, o si no haces lo otro. O sea, mm, ¿cómo se toma eso en todo caso? bueno, ese mensaje es justamente el que hace Isaías, ¿no? Isaías propone a un Dios universal, al Dios de todas las naciones y que está por encima de todos los dioses, a las otras naciones, ¿no? En, en, Es, en nuestra, en nuestra actualidad, pastor, ¿cómo se profetiza ante las otras naciones en todo caso, ¿no? Porque todavía en el mundo todavía hay naciones que no, que no tienen a Dios, ¿no? Como, o sea, como su bueno, Dios, ¿no? Incluimos a ahí nosotros. está el Evangelio, ya no hay excusa, el Evangelio está ahí. Ahora, pero el mensaje ya no es a las naciones, en el sentido de un profeta de Israel que anuncia, no, ahora es al mundo, a todas las naciones, a todo el universo. El Evangelio es un mensaje universal, no es parcial. Y si ha sido alcanzado a los gentiles, que somos nosotros, las demás naciones gentiles también serán alcanzadas. El mensaje tiene que seguir corriendo, Amén, ahí ¿no? está. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia en todo caso, ¿no? Entonces, esa característica de Isaías muestra justamente ese rasgo de la universalidad del Evangelio. Por eso se le llama a Isaías el evangelista del Antiguo Testamento, ¿ya? Pastor, y Un sobre lo otro, mensaje a las naciones implica un mensaje a todos. El Evangelio es para todos. Isaías es el Evangelio en el Antiguo Testamento, pastor, ¿no? Claro, no hay acepción de personas ahí, no hay acepción. No es que ah, judíos nomás no, no, todos, todos y entran. eso, y, y eso justamente, pastor, me llevaba al otro tema porque, justo algo que acaba de decir usted hace un momento, ¿no? Sobre Israel, sobre que Israel se pueda considerar así y que algunos pastores lo puedan considerar de esa manera también. Y bueno, yo lo pensaría en congregaciones de otras denominaciones, pero ¿qué cuando sucede en nuestra propia denominación? Y bueno, en este caso a veces escucho de repente de nuestra misma denominación, ¿no? Tener Mm. también ese concepto. No sé, o sea, ¿cómo se maneja esa, Bueno, ese es no otro sé, aspecto. cómo se Ese es controla? porque, ya, entiendo eso. Eso es porque la tradición evangélica se ha ido por ese rumbo. O sea, hemos, en vez de universalizar el evangelio, lo hemos sectorizado, ¿no? Lo hemos exclusivizado, por decir así, ¿no? Entonces, para algunos sí, Dios, para otros no. Ya, esos no son, ¿ya?
¿Podíamos predicar nosotros a los palestinos? No, porque ellos son enemigos de Israel. Mm, Mm. ahí está. Si te imaginaras, en Palestina hay más hermanos y más iglesias que lo que hay en Israel. En Sí. Israel, los israelitas, los judíos de hoy, ¿ya? Niegan a Jesús como Mesías. En cambio, en Palestina hay muchos creyentes ahí, ¿ya? Que creen en Jesús como su Señor. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pero hay muchas iglesias que nosotros pensamos, no, no, Israel, Israel preferible. No, los otros no, los otros son los malos. Esa idea de los malos y los buenos, eso no existe en la Biblia. No hay buenos y malos, ¿no? Hay más bien gente que está contra Dios y que peca, y hay otros que también son injustos, y hay otros que son hijos de Dios, pero que también no están muy bien, ¿no? O no estamos bien. Necesitamos corregirnos. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿No? Entonces no hay esa idea de buenos y malos, ¿no? No, este sí se porta bien, esto ya se va al cielo rapidito. No, no existe eso, no existe eso, ¿no? Esa idea de la gracia plena o la idea de la Iglesia Católica que la que persona que cumple con todas las sacramentos, entonces muere en gracia total, ¿no? Que rapidito se va al cielo. El que no ha cumplido con eso, no, se va al purgatorio, ¿no? Eh, esas son las taras que nosotros ponemos, pues, ¿no? Evangélicos y católicos, ¿no? Hacemos lo mismo, ¿no? Pero no, Dios en su gracia la derrama para todos, ¿ya? Y no hace distinción de personas, ¿no? Bueno, Isaías por lo menos nos muestra ese aspecto, ¿no? Bueno, vamos a ir a la segunda lectura ahora, que seguimos con el libro de Sicre, seguimos con el libro de Sicre, los profetas de Israel. Arrancar y arrasar, ese es el título de, de la parte de este libro, páginas 49 al 405, al 105, perdón. 49 al 105, ¿ya? Ya saben cómo es la modalidad, entonces tienen que participar. El que no participa me está mostrando de que no ha hecho la lectura. O en todo caso vamos a hacer preguntas. Ahí está, mejor. ¿Ya? ¿Para qué? Porque todos tienen que intervenir, ¿ya? Muy bien. Gracias, hermanos. Ahora sí. Hasta la próxima semana. Bien, ¿Ya? pastor. Gracias. Y a leer Isaías, ¿ah? Leamos Isaías. También una Venga, carga. Isaías 39 hasta el capítulo 39 por lo menos. hasta el Leamos. 39. ¿Ya? Sí, sí. Muy bien. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas Ya, buenas noches. Cuídense, nos vemos. ya. Hasta pronto.